esta semana por fin dejé de procrastinar y me puse a jugar con el ESP32 Dev Board que me había comprado hace mínimo 6 meses, si no más. Y traigo un poco de mi experiencia, quería hablar un poco acerca de cómo me fue con él, cómo lo instalé yo, qué proyectico hice. Así que vamos a ver eso un poquito. Para los que no conocen, este ESP32 es producido por esta empresa Espressif. Y de las características más interesantes es que tiene Wi-Fi. Incluso hay uno que viene con Zigbee. No recuerdo bien cuál es. Creo que es el C6. No importa, no lo vamos a ver ahorita. Pero creo que este tiene Zigbee. Lo cual es interesante. Para los que tenemos Home Assistant y tenemos Zigbee devices por ahí. Es interesante también. Son chips muy baratos. Creo que este DevBoard cuesta menos de $1 en AliExpress y páginas así. Así que extremadamente barato. El chip como tal se puede utilizar, se puede comprar también por centavos, creo. Así que nada, cosas muy baratas para poder jugar y hacer cositas divertidas. Lo interesante, como decía, es que tiene Wi-Fi, entonces se puede conectar a la red de Wi-Fi e incluso tener servidores web, como lo vamos a ver. Bastante interesante. Así que nada, voy a tener un poco de mi experiencia. No quería utilizar IDEs para esto, pues yo utilizo Neobeam, by the way. Y sé que ESP y Espressif tienen soporte para Arduino. Creo que alguna vez yo hice algo de esto, no me recuerdo bien. Y es bastante sencillo, obviamente, como todo lo de Arduino. Pero en esta ocasión no quería hacerlo del Arduino. Y entonces voy a mostrar la experiencia con el ESP IDF, que es como la versión un poco de más bajo nivel. Aunque Arduino tampoco sea súper alto nivel, pero bueno, ya saben lo que quiero decir. Así que vamos con esto. Vamos a mostrar cómo lo instalé yo y los proyectos que hice. Listo, nada, vamos a darle. Bueno, lo que yo hice fue seguir estas instrucciones casi a la letra. Cambié la instalación de Python porque aquí recomiendan instalar esas dependencias dependiendo de la distro de Linux, como Python, Git y bla, bla, bla. Yo no quería instalarlo así. Primero, bueno, estoy en Mac, pero aparte no utilizo el System Python para nada. Ni siquiera Homebrew Python lo utilizo para desarrollo. Simplemente utilizo UV, que es lo que todo el mundo está utilizando ahorita. Y la verdad que es que está buenísimo. Y quería utilizarlo así. No quería que se me dañara la instalación de Python que tengo en Homebrew, ni la de sistema. Porque hace bastantes cosas esta instalación. Por lo que veo, no hace muchas cosas fuera del Python. Pero bueno, nunca sabe. Así que nunca me gusta utilizarla. Así que bueno, yo ya tengo instalado UV. Pero aparte de eso, simplemente vamos a clonar este repo aquí. Y le voy a dar git clone, este cosito. Vamos a darle a dev, ESP IDF. Entonces simplemente va a clonar el repo. Se demora un poquito, así que lo voy a dejar ahí corriendo. Y cortamos a cuando ya esté listo. Bueno, entonces ya está clonado el repo ahí a dev ESP IDF. Entonces lo que voy a hacer es ir a este repo y lo que vamos a hacer es correr las instrucciones de acá. Aquí te dicen abajo, corre este install.sh script, ¿no? Y el target es el chip que nosotros adquirimos. En mi caso es el ESP32 normal, pero como vimos hay varias series con diferentes features. Entonces simplemente hay que correr esto. Como dije, yo estoy utilizando UV, entonces simplemente lo que tengo que decir es crear un archivo que ya lo creé, que entonces cuando le hago cat.python version va a decir 3.13, que es la versión de UV, una de las versiones de UV que tengo instaladas. Si hago UV Python list, voy a ver que tengo varias instaladas de Python, 3.13.1, y lo que tengo que decirle es UV run install.sh. Entonces esto va a correr el install.sh, pero pues UV va a meter en el path las cosas necesarias para que lo corra utilizando la versión de Python que yo le paso, que es en este caso 3.13. Entonces va a correr, va a hacer muchas cosas, así que probablemente voy a hacer otro mini corte, pero lo importante a entender es que crea un directorio en el home directory.expressif y ahí va a poner 1.000.000 de archivos que descarga dependiendo de la arquitectura. En este caso es un Mac. Entonces, bueno, nada, va a hacer lo suyo. No me termina de gustar que no puedo yo decirle utiliza o solo instálame esto en un lado y después déjame crear a mí el Python environment, como que él crea un Python environment
y después vamos a decirle que lo exporte. Bueno, no que lo exporte, sino que exporte las environment variables usando este source. No me termina de gustar ese pedazo, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Y convertir esos scripts a otros independientes sería mucho trabajo, la verdad. Y no encontré una forma de hacerlo diferente. Si alguien sabe en los comentarios, pues me lo dejan saber. Pero no creo que se pueda hacer de forma trivial. Entonces nada, mini corte y volvemos. Listo, en realidad no se demoró mucho. Y lo que hacemos ahora es que sí podemos hacer este export desde el directorio de def y ESP-IDF. Y esto ya va a exportar todas las environment variables que son necesarias. Entonces lo que yo voy a hacer es exactamente eso. Simplemente le voy a decir source, def, ESP-IDF, export.sh. Entonces listo, hacemos eso. Y él va a detectar el environment con el que fue creado y va a hacer lo suyo. Sí, me va a añadir cosas al path básicamente. No me termina de gustar ese pedazo como dije, pero bueno, el caso es que podemos decir ahora idf.py y eso como que son funcionalidades para flashear, para limpiar el environment, para build y para todo lo que vamos a hacer en el ejemplo. Entonces eso sería todo el setup, muy sencillo. Lo bueno es que bueno, ya dije, estoy utilizando UV, entonces no me molesta en el System Python, por lo menos un poquito mejor que lo normal. Ahora ya veamos los ejemplos. Tengo 4 ejemplitos. El primero es simplemente que este devboard tiene un ledcito en el pin 2 que se puede controlar. Entonces lo primero que yo siempre he hecho con estos microcontroladores es ver cómo se puede prender un LED y utilizar el GPIO para eso. Entonces simplemente lo conecto al board y de hecho ya se puede ver que el LED está prendido por código que ya estaba flashado, pero pues vamos a flasharlo otra vez para ver todo el proceso. Entonces ahí está, simplemente lo conecto por el USB-C port y ya está, lo reconoce automáticamente. El primer código, vamos a verlo, supremamente fácil. ¿Cómo creé estos directorios? Con el ESP, no, el idf.py. No mentiras, simplemente copié este directorio, así lo cogí yo. Entonces simplemente lo copias donde está y lo dupliqué después y lo fui incrementando varias veces. Eso te genera varias configuraciones base. Entonces, el primer código, ignoremos el CMake, aunque son bastante básicos. Después vamos a ver algunos cambios que le hago para los ejemplos finales. Pero el CMake simplemente es como lo vamos a compilar. Dato es que estoy utilizando simplemente el compilador de Mac, el CLang de Homebrew. Ese pedazo todavía no tengo claro cómo hacerle una isolation. Una opción es utilizar Conda, no me termina de gustar. Nix me gusta menos. Así que nada, por ahora es lo que hay. El primer código, simplemente importar el GPIO. Después FreeRTOS es el sistema que está basado en el ESP-IDF, entonces simplemente lo importamos. Y un task .h que es una especie de threads que tiene el ESP, así que bueno, así básicamente generamos una tarea que corre en el background, básicamente. Definimos un par de variables y lo que hace esta aplicación sencilla es definir el pin 2, que eso ya lo busca uno en la documentación del devboard. Sabemos que ese es el pin, lo registramos como un output y cada segundo, bueno, primero hay un while true básicamente que hace toggle del estado del LED, lo cambia en el I/O como tal y después hay un async básicamente de un segundo. Y esta es la forma más o menos de saber, de calcular cuántos ticks se necesitan para ese segundo o 1000 milisegundos en este caso. Es supremamente sencillo. Entonces voy a cerrar esta terminal, voy a abrir otra acá. Y si carga algún día, ahí está. Voy a entrar entonces al primer ejemplo, al primero. Y todo lo que hay que hacer acá es simplemente decirle, bueno, tengo que primero volver a exportar este pedazo aquí, el export.sh, para que esté en esta terminal. Y le puedo hacer simplemente idf.build. Entonces, supremamente sencillo. Esto no lo va a flashear todavía, pero esto ya va a correr CMake y va a compilar el código para que ya después lo pueda flashear. Entonces, simplemente esperaremos este poquito. Este paso va a volver a tardar por lo que está haciéndolo la primera vez. Entonces, mini corte
a que clone esto, que este se demora y después lo flashamos. Ok, ya terminó de primero clonar todos los repositorios del internet, pero más importante de hacer el build y vemos que me dice ok, el proyecto se compiló, no sé qué. Para flasharlo puedes hacerle run o el port. En este caso simplemente le hago flash porque detecta bastante bien automáticamente en qué puerto está conectado el device. Entonces yo le digo flash y le voy a decir monitor también para que veamos cómo funciona lo del monitor en este ejemplo. Así que lo está flashando, que es mover el binario al chip, como tal, y vemos efectivamente, ojalá se pueda ver bien en la cámara, que cada segundo está cambiando el LED de color. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Perfecto. Bastante sencillo el ejemplo, ¿verdad? Aquí en el monitor es donde vamos a ver los logs como tal que le ponemos al código. En este caso no hay nada, ¿sí? Quería dejar el primer ejemplo lo más sencillo posible. ¿Cuántas líneas son? 14 líneas. Muy sencillo. De nuevo, pin, toggle, set pin, async, time.sleep, básicamente. Entonces, listo. Primer ejemplito. El segundo ejemplo es, para mí, la parte más importante del chip, como mencioné ya varias veces, que tiene acceso a Wi-Fi. Entonces, lo primero es entrar aquí y ver el código. Pero no, de hecho, eso no es lo primero. Doblámonos un poquito. Para salir de esto, por cierto, no sirve control C ni control D, sino es control square bracket de cerrar. ¿Por qué? No me lo pregunté. Nadie, jamás. No sé por qué es así, pero así es. Hello Wi-Fi. Este ejemplo, lo que vamos a hacer es definir un par de configuraciones en el archivo aquí de config.project.build. Entonces, esto está muy copiado de uno de los ejemplos de ESP. Entonces simplemente ponemos estas opciones en este archivo y podemos acá cambiarlas ya directamente a la contraseña que yo quiera poner y al SSID de mi Wi-Fi. Pero lo otro que se puede hacer es, voy a cerrar este buffer un segundo, puedo entrar acá y puedo decirle idf.build menu config y me genera un menucito bastante bonito en que puedo en el example configuration son las custom configurations que yo le puedo generar. Entonces vengo a SSID y pongo la que yo quiera poner, ¿sí? Entonces nada, voy a poner las mías y guardarlas para que no las vean, pero eso es todo lo que voy a hacer, poner el SSID y el password. Listo, simplemente le dan Q para salir, le dicen yes para grabar, supremamente fácil, o si no, como dije ya, desde el archivo de config que estábamos viendo ahora. Voy a volver a cerrar este y ese también. Listo. Ya guardado eso, en el archivo de configuración simplemente miremos el código. El main es casi lo mismo. Simplemente quité el toggle, el for loop que teníamos, el while true que teníamos ahí y simplemente lo voy a prender como true al final, básicamente. Aquí el pin. Después de que hagamos la inicialización del Wi-Fi. Entonces, MVS Flash es, por lo que tengo entendido, es utilizar la memoria. Es un pedazo de memoria en el que la parte Wi-Fi guarda algunos datos, debe guardar algunas cosas de la conexión. Y simplemente voy a llamar Wi-Fi ini.esta. Eso es de station. Entonces hay varias formas de conectar acá con lo del networking en el API reference. Vamos a networking APIs y acá explican todo ese pedazo. Entonces, si vamos a la parte de Wi-Fi, hay varias opciones. Y una de las opciones es Station. Station básicamente significa conectarse. Acá está, Station Mode. Es decir, Wi-Fi Client Mode. ESP connects to an access point, lo que todos queremos. Hay varias opciones porque pues tiene un chip de Wi-Fi muy completo. Punto importante es que solo soporta 2.4 GHz. Entonces, estén seguros de conectarse a esa red. Porque la primera lo intenté conectar a la de 5, que es la normal, digamos, ahora, y no funciona, obviamente. Entonces, cuando pongan en el menú, pongan la de 2.4. Y bueno, Station es porque, como dice acá, queremos conectarnos al access point como un cliente, básicamente, de toda la vida. Como en el iPhone, conectarse al Wi-Fi, eso es Station. ¿Cómo está este código? Este código literalmente no lo vamos ni a ver. ¿Por qué? Porque está directamente, perdón, de la documentación de acá
de los ejemplos del repo de ESP-IDF, que fue el que descargamos. Entonces acá están todos los ejemplos que estamos viendo, simplemente yo lo estoy explicando, pero este código creo que no le cambié absolutamente nada. Mentiras. Sí le cambié una cosita, que es que yo lo quería poder identificar cuando se conectara a mi red, poder identificarlo en la lista de clientes, ¿no? Entonces le agregué este pedacito del hostname. Pero nada más. El resto todo es exactamente igual y yo lo llamé ESP32/LED. Listo. Entonces, de nuevo, el ejemplo es simplemente conectarse al Wi-Fi y prender el LED. Entonces, cuando el LED se conecte a el de esté prendido, vamos a ver que ya nos conectamos correctamente o que no nos conectamos, ¿sí? Cuando falla, igual va a salir de este método, de esta función, y va a seguir. Entonces, eso simplemente nos va a indicar que ya está en funcionamiento que terminó la parte del Wi-Fi, ¿sí? Pero ya en los logs vamos a ver si logra conectarse o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente decirle IDF build flash monitor. Perfecto. Y de momento, simplemente lo que va a hacer es flashearlo de nuevo, el nuevo código, compilarlo, flashear de nuevo el código. Y vamos a ver en el monitor la conexión Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que aquí ya dice efectivamente que se intentó conectar. Al principio generalmente va a fallar, pero tiene un retry automático de varias veces y al final va a decir, ok, se conectó a la red. En mi caso, ayuda 2.4. Nada, se va el SSID, no importa. Y vemos que se prende el LED. ¿Sí? Entonces, el código pues ahí está funcionando. Muy sencillo, ¿verdad? Lo otro es, déjenme mostrarles cómo se ve en el router, ¿verdad? De hecho, acá también imprime la IP que está asignada, porque ese es el punto importante, ¿no? Es como, ¿cómo sé yo cuál IP se le asignó en el DHCP, ¿no? Por eso le puse el hostname para poder ir al router y verlo ahí mismo. Acá lo imprime, pero generalmente no vamos a poder ver esto a menos que esté conectado directamente al monitor. Entonces, vamos a la página del router. Bueno, y aquí en mi bella UI de MikroTik vemos que el ESP32-LED tiene efectivamente el IP que queremos usar, ¿verdad? Lo que se puede hacer es que yo puedo hacer ping a esta URL, a este IP, ¿sí? Entonces, el ESP soporta el protocolo, el IMCP, el que dice ahí, el de eco, que es el de ping, ¿verdad? Entonces, vemos que eso funciona. Entonces, sabemos que está conectado a la red, sabemos que la podemos pinguear y todo bien, todo perfecto. Ahora, tercer ejemplito es el de el servidor. Entonces, claro, si estoy conectado a una red de Wi-Fi, ¿cómo puedo acceder cómo puedo decirle que haga cosas? ¿Sí? La forma más sencilla que se nos puede ocurrir es con un servidor HTTP. Entonces, ese es el tercer ejemplo. Vamos a verlo aquí rápidamente en el main.c primero. ¿Qué vamos a hacer? Importar un poco más de cosas. Creé el Wi-Fi Connect, el mismo de antes, nada cambia ahí. Y ahora tenemos un nuevo HTTP server. Primero veamos el main de acá. Esta función de LittleFS es para montar un mini file system en la ROM. Creo que funciona como tal del chip. Claro, esto no tiene ningún file system. Esto está flasheado directamente a la memoria del chip. Pero pues necesitamos una especie de file system falso, que es lo que me imagino que hace LittleFS, para poder leer archivos. Por ejemplo, yo quiero flasharle un index.html, que ya lo vamos a ver, pero es muy sencillo, ¿sí? Dice, hola, estoy listo. ¿Cómo hago para mover esto al chip y que se haga render como tal cuando yo voy a la URL? Bueno, para eso necesitamos este LittleFS. Este pedazo no lo voy a explicar mucho porque tampoco es nada del otro mundo. La documentación no es la más fácil porque se utiliza un módulo de third party y la documentación simplemente se cambia el módulo que es deprecado, el file system que es deprecado, que se me olvida, el de SpeedFS, algo así, no recuerdo. La gente ya dice, no utilicen ese, está deprecado, utilicen LittleFS. Entonces un third party lo implementó. Nada, un poco follón, pero bueno, no importa. Acá está el código para hacerlo, simplemente es montarlo y códigos de que si falla muestre los logs, qué sé yo.
Un poco bajazo ese código, pero no importa. Ahí está hecho. La otra parte, esta parte, la del main, es la misma. Esto no ha cambiado nada, simplemente se conecta. Prendo el LED, entonces ya sé que cuando prenda el LED voy a estar conectado al internet. Y después simplemente hago mount del LittleFS. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Y después voy a iniciar el servidor de HTTP, el web server. ¿Cómo funciona esto? Este pedazo sí es un poquito más interesante, entonces sí lo vamos a ver. Es más interesante porque es la parte del ejemplo como tal, ¿no? Empecemos por el servidor de acá abajo, el Start Web Server. Simplemente iniciamos una variable con null, después la vamos a llenar, generamos la configuración de tipo HTTPD config type, le decimos puerto 80 para que podamos acceder al puerto 80. No sé cómo funciona lo de HTTPS, sería interesante hacerlo, supongo. No sé si se pueda. Tal vez no sé exactamente cuánta memoria tiene el ESP32. Entonces no sé si ocupe mucho. No importa. Interesante mirarlo tal vez en otro video. O si no, simplemente se hace SSL termination antes, ¿no? De que llegue al ESP. Pero sería interesante poder ver eso. No importa, sigamos. Lo configuramos en el puerto 80 y le decimos, ok, inicia. Básicamente, HTTPD start. ¿Sí? En el servidor le pasamos el pointer bueno, no el pointer, pero ya saben, el address del server y el address del config para que haga lo suyo. Este HTTPD start es el que recibe aquí los pointers, ¿no? De handle y de config. Listo. Perfecto. Después de eso, después de que inicia, le decimos, ok, hazme un handle que sea el slash que funcione con get. ¿Sí? Entonces, un index.html toda la vida. Él es de método get. Le paso una función que va a ser el handler y bueno, el context es null, en este caso no importa. Y lo registro, ¿sí? ¿Qué hace? Esto es muy parecido a cualquier otro web server core o básico o de low level, digamos, de Python, de JavaScript, como Express o FastAPI. Muy, muy similar el código, ¿no? Obviamente es en C, entonces un poquito menos fácil de leer, pero se entiende todo más o menos lo mismo, ¿no? El root handler tampoco es tan diferente de leer esto en Python con Jinja, digamos, y hacerle render. Obviamente es en C, entonces toca hacer un file open. Le digo que me cargue del LittleFS, el .html. Ya vamos a ver unos detalles de eso, pero simplemente lo leo en memoria, lo cargo, hago un allocation del tamaño necesario y nada, leo exactamente cuánto es, lo guardo y simplemente después le digo que el response es tipo HTML y el valor que tengo que enviar es el data. ¿Sí? Entonces simplemente leí el index.html en este HTML_data y se lo paso. De nuevo, nada supremamente difícil. Y ya cuando está render, pues le hago free, ¿no? En este caso tal vez no es necesario solo para leer una vez, pero en el siguiente ejemplo, en el último, vamos a ver un cambio que le hago. Entonces por eso hago esta lectura, allocation, malloc y después free. ¿Sí? Como digo, para solo un archivo estático no sería necesario, pero bueno, es raro que sea estático. Por eso lo vamos a ver en el último ejemplo. Lo último que hay que configurar es las dependencias que decía. Entonces toca instalar este YOLWartel LittleFS. Esto se puede hacer con el idf.py, es bastante sencillo, pero ese es el que implementa lo que dije, LittleFS para ESP32. ¿Sí? Si vamos a este repo, de hecho, vamos a mirarlo rápidamente. Es lo que digo, LittleFS port for ISP IDF. Entonces, nada, explica cómo añadirlo aquí. Simplemente hay que correr este comando. ¿Sí? Yo ya lo hice, así que no lo voy a volver a correr, pero eso es lo que hay que hacer. Genera un log file, la verdad que bastante bueno. En el CMake, bueno, primero hay que decirle que las particiones de memoria sean diferentes. Por defecto están estas tres, que la verdad no sé ni para qué sirven, pero no importa. Esas son las tres por defecto. Tengo que decirle ahora que haya una nueva partición que se llame storage, de tipo data, y que sea de tipo también LittleFS. Y acá le digo el tamaño, que básicamente le digo, me imagino que es todo lo que sobre. Y, no, perdón, el offset y el tamaño. Entonces el tamaño es el que le estoy alocando, que no recuerdo exactamente cuánto es.
pero básicamente lo suficiente para que quepa el index.html. Entonces se hace esto y en la configuración tengo que decirle la parte de partition. Por defecto esto es diferente, entonces tengo que decirle que sea un config partition table custom yes y que cuál es el file name de las partitions, pues partitions.csv, que es el que estamos viendo justamente ahorita, este de acá. Entonces este pedazo me costó bastante entenderlo y configurarlo bien. Me copié un poco también de ejemplos, obviamente de ESP, por ejemplo aquí de los ejemplos, si nos devolvemos, hay uno de LittleFS en alguna parte. Storage, LittleFS, acá está. Entonces acá explican un poco todo lo que yo estaba diciendo. Entonces nada, obviamente copiándonos de ejemplitos. Pero ya con eso, simplemente le digo en el CMake, ok, créame una partición LittleFS que el nombre es storage y vas a ponerme todo lo que sea, todo lo que esté en este directorio .data. Y en el directorio .data tenemos solamente el index.html. Entonces, después de ponerlo en el CMake, después de configurarlo en el archivo y tenerlo acá escrito, es cuando podemos ir a la parte del server y decirle simplemente léeme el archivo que está en /littlefs/index.html. Este pedazo no fue fácil de hacerlo, pero con suerte queda más o menos claro. Al final es leer un archivo, pero pues para llegar ahí tocó hacer toda la configuración de las particiones. Listo, ya está el ejemplo. Entonces vamos aquí, paremos esto con control square bracket, nos devolvemos. Trace hello server y le volvemos a decir build flash monitor. Entonces de nuevo lo compila, que lo flashee. Y el monitor un poco no importa mucho, pero lo dejamos igual. Algo falló. ¿Qué falló aquí? Ok, creo que simplemente lo que falló, lo volví a correr con un clean build, ya lo muestro. Pero simplemente creo que porque reinicié el Python environment no encontraba el binario de Python. Ese creo que era el error simplemente. Entonces simplemente le hice un clean build y volví a andar. Así que nada, para tenerlo en cuenta. También cuando, obviamente si cambia el binario de Python, pues va a ser diferente. Y todo lo que ya estaba, me imagino que compilado no lo va a poder leer. No sé exactamente qué pasó ahí, pero bueno, no importa. Miremos, está escribiéndolo, empieza el monitor, bla, 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 se conecta, está todo bien. Ok. Errorcito que cometí. No volví a poner el Wi-Fi, pero lo voy a volver a poner y muestro el archivo, el comando que usé para compilar. Ok. Ok, ya configuré el Wi-Fi otra vez, simplemente con el menu config, el SSID y la contraseña. Toca para cada ejemplo porque son diferentes directorios, entonces tienen diferentes config files. Y lo que hice simplemente ahorita fue clean build, build, flash y monitor. Entonces solo le agregué la parte de full clean para que borrara todo y empezara de cero. Entonces lo volvemos a hacer. Y vuelve a compilarlo, vuelve a flashearlo. Vamos a esperar ese pedazo. Vemos aquí, importante, ISP-IDF partition table. Ya vemos que acá está la partición de storage que pusimos. Entonces eso significa que está funcionando básicamente. Listo, genera el binario que es el del storage, por ejemplo, acá se puede ver. Ese es el que va a flashear también junto al código. Entonces como que los pone en diferentes partes de la memoria básicamente. Y ya cuando termina, vemos que, bueno, al principio falla. Como digo, a veces las primeras conexiones fallan, pero después se conecta bien. Y termina en la función, pero vemos que el HTTP server empezó en el puerto 80. Entonces, si vamos a la IP del ESP, que es esta de acá, podemos verlo aquí y vemos que nos muestra hermosísimo. La verdad, cuando me funciona esto, flipé un poco. Porque está corriendo en ese chipcito, súper chiquitito, buenísimo, impresionante. Pero el siguiente está aún mejor, porque bueno, pues un archivo estático no sirve para mucho. Ahora, último ejemplito. Paremos este. Último ejemplito. Es un poquito de interacción, ¿verdad? Entonces, hello server con endpoints. Miremos toda la parte del
Partition se queda exactamente igual, nada de eso cambia. En el main, de hecho creo que este main no cambia tampoco absolutamente nada. No, este main no cambia. Lo único que cambia es el web server un poquito, ¿sí? Pero tampoco va a cambiar tanto. No sé por qué me funcionó el SPI ahí, pero bueno, no importa. ¿Qué cambia en este pedazo? Tengo el root handler. El root handler tampoco cambia, de hecho. Lo único que cambia es que tengo varios nuevos API endpoints. Entonces tengo /API on. Entonces me va a mostrar todo esto aquí. Bueno, me lo va a mostrar, perdón. Me lo va primero a loguear y lo que va a hacer es que va a apagar el pin. Bueno, esta aplicación, perdón, no lo escribí, pero básicamente lo que va a hacer es controlar el LED que habíamos haciendo de toggle antes. Ahora con un botón de on y off lo va a prender y apagar. Entonces tenemos un API endpoint para eso, /API on, y un API para apagarlo, /API/off. Entonces simplemente lo que hace aquí es lo mismo que hicimos antes, era apagar el LED en este caso y responder con un type de JSON, status off, básicamente. Y lo mismo que hacíamos en el root handler, que es enviar la respuesta con HTTPD RESP send. Es muy sencillo, muy pocos cambios en realidad acá. Y le agrego los handlers, básicamente. En vez de registrar solamente uno, pues registro ahora esos dos extra también. Entonces, muy sencillo, la verdad, este pedazo también. Voy entonces a hacerle flash a este. Voy a hacer la parte del Wi-Fi otra vez y la corremos. Listo. Hice la parte del Wi-Fi otra vez en el menú config y simplemente podemos volverle a decir full clean, build, flash, monitor. Una vez más. Una vez más. Lo flashamos. Ok, ya está flashado, entonces podemos coger simplemente la IP del ESP y vemos, esta es la última UI que tenemos. Entonces acá se ve como el control del LED en este momento está apagado y si picho turn on se prende el LED, ¿sí? Y si el status es on y si le clico en turn off se apaga el LED. Impresionante, impresionante. Pero más impresionante es, bueno, no sé si más impresionante. Vamos a ver el código del HTML, ¿no? Que no lo mostré, pero es bastante sencillo, o sea, no es nada del otro mundo, es un fetch. Simplemente le hago un fetch post al API on y al API off en cada clic del botón, ¿no? Súperamente fácil. Uno lo que puede pensar es, oye, pero simplemente puedo hacer un curl, ¿verdad? Entonces, en este momento está apagado y si le hago curl con un post al endpoint, pues me lo va a prender. Y si le hago off, me apaga el LED. Impresionante. Nada. Flipo, flipo con muy poco también. Es posible. Ay, Dios mío. Bueno, no importa. Así es la vida. El caso. Ese es el ejemplito que quería mostrar. Todo el código está en GitHub. Dejo el link en la descripción. Y nada. Compren ESP32. Están buenísimos. Haremos más ejemplos porque estoy hypeado. Y una vez más. Apagámoslo y prendámoslo una vez más. Una vez más. Solo por todo el trabajo que esto costó. Oh, impresionante. Impresionante. Prender, apagar. Prender, apagar. Prender, apagar.